Antes de seguir con el siguiente ponente, quisiera mandar un saludo a Idania Baltasar, desde la Universidad de Nuevo León. Dice que está con sus chavos físicos matemáticos, que están todos reunidos para escuchar el evento. Un saludo a Idania Baltasar y a los chavos. El siguiente ponente es Daniel Ortega, también desde el capítulo GES en Alemania. Estamos bien representados hoy. Daniel cuenta con el grado de Ingeniería Telemática por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con 3 años de experiencia laboral en el campo de las telecomunicaciones en México, una instancia de investigación en la Universidad Ritsumeikan en Japón y una maestría en lingüística computacional neuronales profundas por la Universidad de Stuttgart. Daniel, que actualmente es estudiante de doctorado, investigador asociado en el Instituto para el Procesamiento del Lenguaje Natural de la Universidad de Stuttgart en Alemania. Está haciendo su doctorado también en la misma universidad. Sus áreas de investigación son principalmente entendimiento del habla y sistemas del diálogo por voz con redes. Adelante, Daniel, con tu ponencia titulada ¿Cómo es que mi teléfono inteligente habla y me entiende? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Ven mi presentación ahora? Sí, claro. Adelante, Ok. Daniel. Bueno, pues me alegra estar aquí con ustedes y sin más preámbulo iniciemos porque el tiempo apremia. Como ya dijo bien David, soy estudiante de doctorado aquí y me dedico al procesamiento del lenguaje natural. Y pues bueno, sobre eso versará la plática y sobre los mecanismos que se utilizan en los teléfonos inteligentes para comunicarse con los humanos vía oral. La voz como medio de interacción ha ganado bastante relevancia en los últimos años y de hecho ha habido un boom y ha habido una ola en el reconocimiento de voz y las aplicaciones que realmente ha tocado varias áreas, desde los automóviles, los teléfonos inteligentes y más reciente las bocinas inteligentes que tienen ahora en las casas. Voy a dar una breve historia de lo que ha sido el reconocimiento de voz. En 1952, en Bell's Lab, se hizo un sistema de reconocimiento de voz, donde solamente se podía reconocer los 10 dígitos del 0 al 9 y tenía una precisión bastante alta del 90%, sin embargo, solamente servía para el creador. Pero en 1962, en IBM, fue posible entender 16 palabras, ya había un sistema para 16 palabras, y para 1971 ya se podían reconocer hasta más de 1000 palabras. Después vino en 1986 nuevamente por parte de IBM, vino un cambio totalmente de paradigma dentro de esta área, ya que no se estaban reconociendo más las palabras en sí, sino los fonemas, que son las partículas mínimas en las cuales se puede dividir la voz. Es decir, reconocer si es una P, una K, una A, una y a partir de eso generar las palabras, hacer las predicciones. En 2006, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos empezó a utilizar el reconocimiento de voz para detectar palabras dentro de grabaciones de voz, sobre todo grabaciones telefónicas, con cuestiones de seguridad, ya sea para ataques terroristas o tal vez no solamente para eso, sino para cuestiones de de espionaje, como sabemos. Y bueno, en 2008 inició oficialmente la carrera por tener buscadores que puedan hacer su trabajo a través de la voz, y esto lo hizo Google, llevando la tecnología a los dispositivos móviles. Y el parteaguas en realidad vino en 2011 cuando Siri fue integrado a los iPhones y que fue anunciado ya como un asistente digital. Y entonces inicia ahora sí la era de la interacción por medio de voz. ¿Dónde estamos parados en este momento? Y pues bueno, tenemos Siri, no solamente en los iPhones, sino también en los relojes.
inteligentes, tenemos Google Now, tenemos las televisiones inteligentes, las cuales reciben comandos por reconocimiento de voz. Se puede ver sobre todo en las televisiones de Samsung o de Sony. Y más reciente tenemos las bocinas inteligentes, que son las versiones para el hogar de los asistentes, donde está escuchando todo el tiempo y detecta órdenes y comandos, ya sea para encender o apagar ciertos servicios, dar predicciones de tiempo, pedir taxis, algún otro servicio relacionado con ello, y en búsquedas generales en Internet. Y de hecho va creciendo la gama en este momento de servicios que se están ofreciendo. Y el líder, al menos en esta área, por ahora es Amazon Echo, a través de Alexa, que es la asistente, y que durante varios años estuvo en un bajo perfil, sin embargo, ahorita es quien lleva la delantera. ¿Hacia dónde vamos ahora? Pues se espera que para 2050, para 2020, el 50% de las búsquedas sean por voz. Y para el 2021 habrá 1.800 millones de usuarios que utilicen los asistentes de voz en el mundo. Es decir, está creciendo de manera exponencial. Para 2022 se espera que haya 60 millones de bocinas de Amazon Echo en las casas. Para este momento solamente, bueno, para finales de 2016, según un estudio, había 5.9 millones nada más. Sin embargo, el crecimiento, solamente 4 millones de ellas se vendieron en 3 meses. Entonces, el crecimiento es bastante considerable. Ahora sí veamos la parte neural de esta presentación, y es ver cómo funciona internamente, cómo es que un teléfono puede entendernos. Y pues bueno, no iremos tan a detalle, pero lo haremos de manera modular y veremos cómo es procesada esa voz y cómo es que un teléfono puede producir voz o algún mensaje. Y nos vamos a acercar a esto desde una perspectiva de un sistema de diálogo, que es lo que yo hago aquí, investigación sobre asistentes y sistemas de diálogo, sobre cuál es el reto de esta comunicación oral. Pues bueno, este es un diagrama general y tradicional de cómo funciona un sistema de diálogo. En un principio tenemos al usuario, el cual hace una petición que es recogida por el celular y se va a un módulo de reconocimiento del habla. Este se convierte en texto y después pasa a un mecanismo de comprensión del lenguaje natural para poder hacer una representación semántica que pueda ser procesada por una máquina. Y después necesitamos otro módulo que lleve la administración de este diálogo, de tal forma que nos lleve la historia y que nos permita además conectarnos a fuentes externas de información para dar una respuesta y dar la información requerida por el usuario, así como saber cuál es la siguiente la respuesta del sistema. Y como salida de este módulo tenemos nuevamente una representación semántica de ello, y a partir de esa representación semántica vamos ahora en inversa. Generamos una frase, es decir, un texto a través de esa representación semántica, y después hacemos una síntesis de voz que finalmente es la respuesta que regresa al usuario. Esto es todo un loop, es decir, hay diferentes turnos para que pueda verse como un sistema de diálogo. Vamos a ver que esto es para completar tareas. Pensemos ahora que tenemos un sistema que nos permite hacer la búsqueda, reserva de hoteles, aviones y boletos de cine para efectos prácticos. Pues bueno, el primer módulo es reconocimiento del habla, y pues aquí la voz es convertida en texto a través de distintos algoritmos. No es una tarea sencilla, y de hecho hay muchos investigadores y empresas que han estado trabajando en ello, y ha habido muy buenos resultados a través de los algoritmos que ya se hablaron aquí, principalmente de Deep Learning. Pues bueno, tenemos la señal acústica, la cual tiene que ser la señal acústica tiene que ser modificada de tal manera que podamos tomar las características principales, es decir, hacemos un procesamiento de él. Y después lo mandamos a un decodificador, el cual tenemos un modelo acústico que nos permite definir o encontrar cuáles son aquellos fonemas de los cuales hablé anteriormente. Sin embargo, una vez que tenemos los fonemas, en realidad no tienen ningún significado. Necesitamos un modelo que nos permita describir el lenguaje.
Y entonces a partir de ello tenemos el modelo del lenguaje y un diccionario que es apropiado para la lengua en la que estemos manejando. Y finalmente como respuesta tenemos un texto, que es decir, que es la representación escrita de lo que dijo el usuario. Pensemos ahora que lo que dijo el usuario es, ¿hay alguna película de drama dirigida por Guillermo del Toro? Y pues bueno, ahora vamos a la segunda parte de cómo analizamos este texto. La manera en la que lo vamos a analizar es a través de este módulo que es la compresión del lenguaje natural. Una vez que tenemos este texto del que ya hablamos, lo primero que tenemos que hacer es una clasificación del dominio. Como ya habíamos dicho, nuestro sistema es capaz de manejar peticiones sobre cines, hoteles y vuelos. Y entonces, si tenemos esta frase, nuestro sistema debe ser capaz, a través de un sistema de clasificación, de los cuales también ya se hablaron aquí, podemos detectar que es un cine, que es referente al cine lo que tenemos. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer una clasificación de la intención, es decir, qué es lo que quiere el usuario. En este caso tenemos dos opciones, que es buscar una película o comprar boletos. Dado la petición que tenemos es buscar una película. Y por último tenemos una asignación de pares, es decir, extraer la información que nos brindó el usuario para hacer la búsqueda. En este caso sabemos que el género es drama y que el director es del Toro. Entonces generamos una representación en la parte derecha, lo ven, que una representación semántica. Sabemos que el dominio es cine. Tenemos una búsqueda de la película, que es la intención del usuario. Tenemos género, que es drama. Y por último tenemos director, que es del Toro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues bueno, vamos ahora a procesar esa información y vamos a administrar esa información y administrar el diálogo en sí. Y vamos a conectarnos a ciertos proveedores de información donde podamos recibir la información necesaria para dar la respuesta deseada. La manera en lo que lo vamos a hacer es, tenemos la representación semántica que ya vimos antes y lo vamos a poner en la administración del diálogo. Tenemos tres módulos aquí. El primero es la agenda, la cual nos permite tener un registro de la información que tenemos, la información que hemos brindado al usuario, y allí podemos comprobar si se ha resuelto o no la tarea en la que estamos. La historia simplemente tiene un registro de todos los turnos que ha habido durante el diálogo. Y por último tenemos algo muy importante, que es la política de acción, que se utiliza aprendizaje de refuerzo, del cual también ya se habló. Y este nos permite decidir cuál es la siguiente acción o cuál es la serie de acciones a tomar. Puede ser, en este caso, dar una respuesta, ir a la búsqueda de información a la web, acciones dentro del teléfono, o ir directamente a una base de datos. Pensemos que la representación semántica que ahora vamos a crear como respuesta, tenemos ahora una respuesta de cuál es la película. Encontramos en una base de datos que es La forma del agua y coincide con que el género es drama y el director es del Toro. Ahora vamos a utilizar esa representación semántica para el siguiente módulo, que es la generación del lenguaje natural. Es decir, ahora sí vamos a generar la respuesta de una forma en la que podamos darle al usuario la respuesta en el dominio o de la manera en la que un usuario puede entenderlo. Y esto es a través de la generación del lenguaje natural, que consta regularmente de tres niveles. El primero es un generador de frases, es decir, una información puede ser representada de muchas formas, en muchas frases. Entonces vamos a generar un bosque sintáctico donde cada uno de los árboles que podemos ver aquí en la parte inferior es una forma de decir la información que ya tenemos. Sin embargo, necesitamos saber cuál es la mejor frase para darle al usuario, y esto se hace a través de un rankeador y encontramos cuál es el árbol sintáctico que más cumple con el deseo del usuario. Y por último generamos la frase en forma de texto, como lo podemos ver en la parte superior derecha, que la respuesta podría ser: actualmente se proyecta La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro. Por último, tenemos la síntesis de texto. El texto tenemos que convertirlo ahora en voz. Tenemos
nuevamente 3 elementos aquí. Uno, tenemos que hacer un análisis del texto de tal manera en que podamos separar y entender qué es lo que vamos a hacer. Y después hacemos un análisis lingüístico donde separamos cada una de las frases dentro de ese texto. Es decir, tenemos que entonar de una manera distinta una pregunta a una afirmación, y para eso utilizamos la parte de la prosodia y la entonación para ello, y finalmente se genera la forma de onda que se traduce ya en la reproducción del audio. Pues bueno, tenemos nuevamente aquí todo el diagrama que ya habíamos visto en un principio. Y pues bueno, así es como funciona. Tenemos un sistema de diálogo. Y pues esa es la rama de investigación en la que yo estoy trabajando en este momento. Llevo trabajando sobre todo en la comprensión del lenguaje natural y ahora en la administración del diálogo. Y pues bueno, esta es mi presentación. Espero que algunos de ustedes estén interesados. Hay bastante investigación alrededor del mundo en esta área, y Alemania tiene los brazos abiertos para recibir a muchos más investigadores, sobre todo como en mi caso, que tengo una beca con ACID. Es muy fácil obtener apoyos y una universidad en la que ustedes puedan investigar, y pues son bienvenidos. Y pues por mi parte es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Ahora hay que tener aguas con lo que dicen en el Internet, ¿no? Porque ya les reconocen todo lo que vayan a decir.